Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast Verdades al Desnudo. Y creo que llegó la entrevista que más ganas he tenido de hacer desde que empecé este podcast. Ya saben quién es, los cubanos que crecimos con ella. Sabemos que es una actriz, escritora, bailarina, locutora de radio y de televisión espectacular. Nada, chicos, démosle la bienvenida a Yumier Rodríguez. Hola, qué gusto. Un saludo, un beso muy grande. Que conste que esto lo estoy haciendo para que mi próximo pasaje tenga el 50% de descuento. Chicos, como ya ven, acá tenemos a la actriz, locutora y todo lo que se le pueda sumar cubana, Yumier Rodríguez. Fíjate, estoy nervioso, de verdad que sí, ya lo sabes, estoy nervioso. ¿Eres atrevido? Yo soy atrevido. ¿Tú eres atrevido? Entrevistar a una de las icónicas de la locución cubana, para mí es más que un honor. Y de verdad estoy re nervioso porque es una enciclopedia ambulante. Esta señorita, para no decirle señora, porque se ponen medio que brava, ella no es de la edad de Irela Bravo, pero... No, falta mucho para la edad de Irela. No podemos jugar con la edad. Pero ustedes siempre que ahora tú decías al inicio, presentándome, que decías, yo crecí con ella, sí. Cada vez que a uno le dicen, yo crecí con ella, digo, me sientes Tutankamón ahora mismo. Es que tengo 51 nada más. Yo no lo escondo la edad. Programas que nos acompañaron toda la vida, que vamos a hablar a medida que se desarrolla el podcast, como Encuentro con Clio, que tantas tardes mi familia contigo, Yumier y Niro de la Rúa, jugábamos a ver quién ganaba más preguntas. Va por 10, par por ti, maestro. Bueno, ¿qué podemos decir? Que ya el público no sepa. Y el que no sabe quién es Yumier, para el público uruguayo que nos vea, se va a dar cuenta en este momento quién es la gran persona, la actrizaza, la locutora que tengo sentada a mi lado. Nada. Yo ahora quiero que tú brevemente te presentes con el público, le expliques quién es Yumier, de dónde viene, y nada, que le digas eso. ¿Quién es simplemente Yumier? Un cuento de tu vida, un resumen del CV, ¿no? Chiquitito. Como ChatGPT cuando llegaste, que dice que te lo decía todo. Oye, pero como chusmea a la gente, como dice aquí en Uruguay, como le gusta a la gente chusmear. Bueno, hola, ¿qué tal? Un beso, un abrazo, un saludo desde Montevideo, Uruguay. Desde aquí, desde la casa de acá, mi amiguito de Asmani. Él es muy amiguito mío, yo lo quiero mucho. Yo soy Yumier Rodríguez, yo nací en Santa Clara, en el centro de la isla, orgullosísima de haber nacido en esa tierra, que es tierra de intelectuales, ¿sí? Que es tierra de gente culta, donde se habla muy bien. Igual que en el Camagüey, y los avileños que no se me pongan... Y en Holguín. Sí, pero todavía en Holguín tienen un dejito ahí, una cosilla. El cantillo. El cantillo. Y bueno, Santa Clara, que era, se le llamaba antes, ya ahora no, pero bueno, era la tierra del azúcar. Las villas. Las villas, que es de verdad una provincia hermosa, yo orgullosa de haber nacido allí en Santa Clara. Pero bueno, me fui con 8 años, mi mamá se fue a trabajar a La Habana. Y con 8 años, 8 o 9 años, cuando va pasando el tiempo, uno va perdiendo como que la cuenta, ¿no? me fui a vivir a La Habana y bueno, ahí viví en La Habana hasta los 49 años, porque a partir de ahí empecé a vivir aquí en Uruguay, en este punto del planeta, el cono sur. Donde dice que ni siquiera sabía que existía Uruguay. No, a ver, vamos, cuando digo, ni siquiera sabía que existía Uruguay, porque para mí Uruguay... vamos, como que no existieron, o era un punto en el planeta en el que uno escuchaba. O sea, yo conocía de Uruguay por los escritores, por ejemplo, como Daniel Chavarría, que es un escritor uruguayo que vivió en Cuba, bueno, hasta que falleció, sí. Que todos leímos de él, el Priapos, no, bueno, vamos, Aguacate, todo, yo, en fin, el mar. Y por supuesto por Mario Benedetti, que es mi poeta preferido, sabía que existía Uruguay. Pero de ahí a que uno busca en el mapa y busca información sobre este país, no. Creo que yo se lo digo a todos los cubanos, que nadie sabe a veces dónde existe Uruguay. No, para nada, no está en el radar nuestro. Mala nuestra, ¿no? Claro. Porque es un país hermoso, que tiene un montón de valores, y nada, la vida, por cosas de la vida, porque el universo tiene los tiempos perfectos. Exacto. Yo vine a dar aquí.
y ahora vamos a hablar más adelante de cómo llegaste acá. Nada, Yumi, bien. Te propongo hacer una pausa y como me aceptaste la copa de vino y ya es una costumbre acá en el podcast, después de esta pausita que vamos a hacer y la copita de vino, ella nos va a seguir contando quién es Yumiel Rodríguez. Estaba realmente bueno. Ay, chicos. Está rico. Después de la pausa y de haber conversado un ratito más, un poquito fuera de cámara con nuestra querida Yumiel, entonces ahora ella nos va a contar al dedillo y al detalle quién es Yumiel Rodríguez, cómo llegó a Uruguay y muchas más cosas que creo que ustedes quieren saber hace muchos años porque Yumiel se fue en el 2022 de Cuba, hasta acá hasta Uruguay, ella lo va a contar un poco más, y desapareció de los radares de la televisión cubana. Yo hice mutis por el foro, como decimos en teatro y también, pero dice, hago mutis por el foro, me dice así, me apagué y me fui. Y nosotros queríamos saber, de hecho, contar esto, que creo que yo te lo conté en algún momento, porque nos conocimos en casa de Claudia, mandarle un beso a Claudia, que es la que nos hace las uñas. Gracias, Claudia, no te hace las uñas. Ahora a mí me las hace Daniela, la cubana. Pero los pies, el cutis, todos con Claudia. En Belief. Que es una gran guerrera, Claudia, yo la admiro mucho. Mandarle un besote bien grande. Nada, Yumiel, cuéntanos desde tu niñez, tu adolescencia, tu adultez, cómo fue, quiénes fueron tus principales figuras y cómo Yumiel llegó a ser Yumiel Rodríguez. Esta escultura, esta enciclopedia ambulante que tengo acá sentada en mi sofá, en casa. Bueno, por supuesto, mis grandes figuras, la primera, la principal, fue mi mamá, Sadi Flor, que era la voz insignia de CMHW en Villa Clara, que es la emisora de Santa Clara. Una Sadi Flor, un tronco de voz, así dicho, así. Igual, mi mamá era una enciclopedia andante, una persona de mucho conocimiento, de todo. Entonces, yo realmente, ¿qué pasa? Mi papá era el director provincial de la radio en Villa Clara, que no siempre lo fue. Igualmente empezó de técnico y fue subiendo hasta ser el director provincial de la radio en Villa Clara. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que yo me crié en una emisora de radio. Yo me crié ahí, en los pasillos de la W. Bueno, de hecho, yo lo he comentado otras veces, yo lo que sé jugar de ajedrez, lo sé jugar porque yo andaba por los pasillos y entre turnos y turnos que tenía la gente, ya sea de grabación o aquellos actores que estaban en el cuadro dramático de CMHW, entre turno y turno la gente se sentaba en los pasillos de una emisora enorme, lindísima, con un edificio antiguo que tiene un patio principal muy grande, bello. La emisora de CMHW es hermosa, frente al Parque Vidal, que todo el mundo conoce. Mi mamá estaba grabando, mi mamá estaba trabajando y yo me paseaba por cuanto estudio había, por desde niña. Y entonces, cuando se sentaban locutores o qué sé yo, trabajadores, en fin, de la CMHW, se sentaban en los pasillos para sus turnos y había un tablero de ajedrez. Y yo, bueno, si yo no tenía más nada que hacer, yo miraba cómo jugaban ajedrez y así conocí cómo se movían las fichas y demás. Al lado de la CMHW estaba la Casa de Cultura de Santa Clara. Sí. Pero te estoy hablando que yo tenía, ya te digo que nací allí en una emisora de radio. Tenía 5, 6, 7 años. Entonces mi mamá, para que yo no anduviera por todos los pasillos de la W, como al lado estaba la Casa de Cultura, mi mamá era muy popular en Santa Clara, muy famosa, todo el mundo la conocía. Me puso en las clases de danza que daban en la Casa de Cultura, ¿no? Mi mamá terminaba trabajo muy tarde. Entonces me iba a buscar a la escuela y entonces me vestía, al lado en la Casa de Cultura. Y mi mamá trabajaba, ella me dejaba allí, yo daba clases de danza, de todo lo que apareciera. De gimnasia artística también, que eso quedaba un poco más lejos. Pero bueno, mi mamá trataba de que todos esos espacios vacíos que yo tenía, para que no anduviera por los pasillos, que fueran espacios para mi bienestar físico, emocional, qué sé yo, y que fueran espacios de aprendizaje. Entonces mi mamá hacía todos los programas campesinos que se hacían
en todos los poblados de Santa Clara. Bueno, pues ahí va yo también, a todas partes. Yo te digo, radio, teatro y todo lo que era programas en vivo, qué sé yo, que se hacía en otros lugares, pues yo iba con ella. Mi mamá era maestra de ceremonias de muchos espectáculos artísticos en Santa Clara. Y entonces allá iba yo. Mi mamá me sentaba en la pata de... Yo era una niña muy disciplinada. Sumamente, en demasía, muy tranquila, muy tranquila. Y mi mamá me decía, en una sillita me sentaba así en la pata del escenario Sí. del Teatro La Caridad. ¿eh? Entonces estaba ahí así, dice, de ahí no te muevas, yo muevas voy a de estar ahí. aquí, yo estoy aquí. Mi mamá podía tranquilamente hacer Trabajar. todo su espectáculo y trabajar, que cuando ella, mira, yo iba a estar ahí. ¿En serio? Sentada. Entonces, que yo crecí viendo espectáculos artísticos, ballet, teatro, en fin, es más. Y entonces muchas veces mi mamá me decía, ay hija, es que yo creo que yo no te dejé otra opción. No. Lo que se hereda no se roba, Junior. Lo que se hereda no se roba. Entonces, mi papá, que era también el director provincial de la radio en Villa Clara, pues yo conocía a través de él también, no sé, la emisora de Caibarien, bueno, todo, yo crecí ahí. Yo amo la radio más incluso que la televisión. ¿En serio? Radio y teatro, yo lo amo. Y siempre supe. Yo quiero ser actriz, yo quiero ser artista, yo quiero ser. Y nunca me pasó por la mente ser locutora. No, eso no estaba en mis planes. Pero parece que era innato, sí. Vienen los Entonces, genes. vienen los genes. Entonces, de ahí ya, como mi mamá se mudó para La Habana, yo estudié en la Escuela Nacional de Instructores de Teatro, la ENIT. Esa es una escuela que desapareció, se entraba después que terminaba 12 grados. Yo quería agarrar periodismo, Sí. realmente cuando terminé 12 grados, pero era con un promedio para agarrar periodismo de 98 de acumulado. Un montón. Era un montón y yo tenía 93 y tanto cuando terminé. Entonces, así todo, y digo, bueno, entonces voy a agarrar historia del arte o algo así. Y no, yo soy muy mala para las matemáticas. Y la química no te puedo explicar. Mal. Yo creo que mis profesores me ayudaban mucho. No, la química no va conmigo. Entonces, tenía un gran grupo en la escuela, en el pre, en el Antonio Vitera. No, ahora me cuente. No la de electricidad, sino porque la escuela se llamaba así. ¿En serio? Sí, serio, quedaba en hay 23. Hay 23. Bueno, pues estudiamos, tú sabes que había que estudiar para las pruebas de ingreso, Siempre. todo eso. Y, ¿qué va? Tú sabes que daban un librito. Daban un librito y tú vas haciendo esa cantidad de ejercicios, estudiando. Y yo veía que el resto de mis amigos, bueno, pues avanzaban, estaban por la página 40 y yo con la Y tú no matemática, avanzabas. no. Así que un buen día, ya yo había hecho las pruebas para la ENIT, que se hacían en abril o mayo, y no te contestaban hasta julio, agosto, que sé yo. Tarde, ¿no? Ya yo estaba haciendo teatro aficionado en el García Lorca, había una parte de teatro pro danza, Sí. tenía una parte de teatro, y ya yo estaba desde los 14 años, yo eso me lo busqué yo sola. Yo iba, hacía obras, bueno, en fin, en Madrid, muchas cosas. Entonces parece que lo que daban las clases de matemáticas o de química, yo me estaba leyendo obras de teatro que me tenía que aprender. Y no estudiaba por aprender las obras de teatro. No. Entonces lo mío era eso, mi cabeza siempre estaba volando en ese asunto. Y bueno, cuando estábamos estudiando todos juntos, que íbamos por la página 40, yo me dice así, ¡pam! Cerré aquel librito y mis amigos me dijeron, yo, ¿estás loca? ¿Pero qué vas a hacer? Digo, no, yo simplemente no puedo. Si a mí no me admiten en la escuela de arte, yo no sé lo que voy a hacer, pero esto no es para mí, yo no puedo con esto. Entonces llegué a mi casa y le dije, mamá, no, yo no puedo seguir en eso. Ni historia del arte, yo quiero ser actriz. Yo quiero ser actriz. Entonces, si yo no agarro la escuela de arte, si no me dan el sí, no sé qué va a pasar. Y mi mamá, muy sabia, como todas las madres, que son tan sabias todas, me dijo, bueno, vamos a ver, si no agarras la escuela de arte, tú sabes que tendrás que trabajar. Claro. No, tienes que trabajar. Y me dijo, aunque sea fregando vasos,
Pero hay que Mi mamá me dijo, aunque sea fregando vasos, eso sí, tus vasos tienen que ser los más limpios. las madres no son Las fáciles. madres no se equivocan. No se equivocan. Entonces, para hacerte cuento breve, finalmente después de ir y venir y muchos vaivenes, entro a la Escuela Nacional de Instructores de Teatro cuando aquí existían dos nada más, una en La Habana y otra en Santiago de Cuba. Entonces eran muy pocas plazas. Y ahí yo estudié instructora y directora de teatro. Y por supuesto una escuela divina que salió hasta que se acabó la escuela, salieron de estas generaciones como Yelín Pérez, Leyani Contreras, toda esta gente que después, Judy González, que también estudió ahí. Judy, Alexander Paján, tanta gente Sí, buena. en esto, buena, Buenos estaban actores, muy muy buenos bien actores. preparados. Nosotros dábamos desde acrobacia hasta metodología de la investigación, Ah, hasta montarnos en zancos, hasta. lo impensable. Lo impensable en medio de un periodo especial, aquel de los años 90, realmente crudo. Vamos, que para estudiar había que querer estudiar porque mal, ¿eh? Sí, era fuerte. Mal. Las historias que escuchamos son muy fuertes. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo con la comida. Con la comida, con el transporte, la escuela que daba en Cubanacán, en playa. Yo vivía centro Habana, luego que vivimos en Habana Vieja, o sea, vamos, lejos, aunque yo estaba becada, bueno, me tuve que becar porque era imposible, no se podía. Era complicado. Lo que pasa es que éramos igualmente felices, igualmente felices, porque estábamos haciendo lo que queríamos. ¿Y tú querías ser actriz? Y yo quería ser actriz sí o sí, y estando en tercer año de la carrera, que era el último año, esa carrera de 3, me dice mamá, ¿tú sabes que están haciendo unas pruebas de locución para pasar un curso de locución? Dice mi mamá, y bueno, yo creo que eso te podría aportar, mira cómo son las madres, yo creo que eso te podría aportar de locución, yo creo que eso te podría aportar capaz en tu carrera, si tú quieres, ¿ves? Y dije, caramba, sí voy a ir. Claro. Tercer año, en medio de tesis, todo. Y voy para allá, me acuerdo que el examen lo hacía Irma Mithans, el curso de locución era con los grandes que ya ustedes no conocieron, Ángel Hernández, Antonio Pera, los grandes de la locución. El curso duraba un año, no menos, el curso duraba un año. Era una escuela de locución. Bueno, para allá. Me hacen el examen, ese tipo de curso casi siempre lo sacaba la COCO, la COCO, que es la emisora deportiva de la capital. Y yo voy para allá y claro, me dieron un guión. Y yo de manera muy natural, porque eso lo había visto hacer toda mi vida, pam, marqué el guión. No, yo marqué todo el guión y cuando viene la Irma y me dice, bueno, a usted le toca. Pingüinito así, flaquita, porque en pleno periodo especial. Me siento en la cabina y ella ve mi guión así. Dice, ¿Y tú aprendiste eso? Sí, dice, pero ¿tú sabes marcar guiones? Tú. Yo le dije, sí, yo le dije, sí, porque siempre tuve claro, yo quería llegar sin que nadie supiera que mi mamá era mi mamá y que mi papá era mi papá. Así es que yo hice mi prueba, y bueno, a los pocos días pasa un telegrama a mi casa, dice, la locutora, que se presente en la COCO, está aprobada para el curso para inmediatamente empezar a trabajar sin pasar el curso. Ni siquiera. Bueno, obvio. ¿Quién era la locutora de mi casa? Mi mamá. Así es que mi mamá, pues, dice, no señor, pero no es usted. No es usted. Es Yumie Rodríguez. Es Yumie Rodríguez, mamá. Bueno, entonces fui. Para no hacer tan larga la historia, yo empecé al mismo tiempo que estaba estudiando en la escuela de arte, al mismo tiempo que pasaba el curso de locución, al mismo tiempo empecé a trabajar en la COCO. Bueno, yo siempre le agradezco a la COCO
porque realmente fue quien recibió todos mis disparates, todo lo que yo aprendí, porque La se que te comete y enseñó, cosas, la que me claro. enseñó ahí fue la Coco. Ya después yo salí para Radio Ciudad de La Habana, que amé y amo hasta ahora, esa es mi emisora, hacer los dramatizados de Radio Ciudad de La Habana, y después empecé a hacer mi espacio Cuentos para Despertar de Radio Ciudad de La Habana. Ahora se los dejé a Larisa Camacho, se los dejé a Ah, Larisa, a Lari, porque además Larisa escribe muy bien, que siempre ha estado también en Radio Ciudad de La Habana. Entonces me fui a Radio Ciudad de La Habana a hacer todos los espacios dramatizados. Estaba haciendo actuación, pero en ya. radio. Con un temor tremendo, pero ahí con la confianza de Cariotero de verdad, que dirigía el cuerpo dramático de Radio Ciudad de La Habana. Eh, Hice todo lo dramatizado, todo. Después me quedé con Cuentos para Despertar. Después hacía programas en vivo, después. Al mismo tiempo trabajaba ya en Radio Enciclopedia, pero ya me había grabado, obvio. Trabajé igualmente en Radio Progreso como locutora, como actriz, en fin. Bueno, cuando aquello que te pagan $1 Un por un peso. programa en vivo. Sí, $1. Entonces Sí. un peso era un peso, ¿no? Eso fue en el Eh, año 90 y qué. Eso fue en el año 95, 96. Yo tenía un añito. Viste que era un bebé, era un bebé. Bueno, y ahí ya así surgió, de pronto un día me puse a hacer, me llamaron para hacer cabinas de televisión, cuando aquello se le llamaban cabinas, que tú hacías guardia y hacías un breve noticierito de 3 minutos cuando se acababa la programación, que se acababa sobre las 12 de la noche. Eran 2 canales nada más. Claro. Eh, Televisión, Rebelde y Cubavisión. Exactamente, era solo eso. Y entonces ahí por un medio segundo que tú salías, yo llevaba tiempo ya haciendo radio, por un medio segundo que saliste en televisión, vamos, que al otro día todo el mundo decía, wow, Ella salió en la ella televisión. salió con un tiro de cámara que era horrible, o sea, que era carne de identidad, bueno, bien mal. Pero todos esos procesos fueron buenos para mi carrera. Ya empecé después a hacer Mediodía en TV por las casualidades de la vida, empecé a hacer Mediodía en TV. Yo temblé la primera vez que entré a hacer Mediodía Es en que es un TV. programa que Entrevisté a Eva Rodríguez, Dios mío, las mostras, y yo era que yo tenía como 25, 26 años. entrevistando a grandes A las grandes monstruos de la, figuras, los monstruos, la televisión en vivo no es solo muy... músicos, habían actores, músicos, artistas de la plástica, se invitaba a mucha Exacto. gente. Recuerdo porque era muy niño, pero lo veía. Porque antes de ser Mediodía en TV, y si hay algunos mayorcitos que están viendo se van a recordar, eso anteriormente fue Listo Estudio, que lo hacía Marianita Morejón, Verdad. que salía de 12 a 12 y media del mediodía. Después, cuando vino el periodo especial grande, tú sabes que la programación Sí. buena no fue. Y después, cuando entra nuevamente ese espacio, que seguía siendo de 12 a 12 y media, se llamó Te Veré Hoy. Y después Era justo como en se medio, llamaba. ¿no? Te veré hoy. Después Te Veré Hoy, veré. que exactamente, que lo hacía Rosa ver. María de la Rosa, no, Rosa María de la Rosa y Martí Callabor. Martí Callao. Yo entré sustituyendo vacaciones de las dos. Mira, Y después primero se llamó Al Mediodía, al mediodía. y después cuando entra Berito en un verano, se llamó Mediodía en TV. Mediodía en TV. O sea, cuando empezó Mediodía en TV, ya llevaba 10 años en ese mismo espacio. Y hubo un verano que se llamó justo al medio, ¿no? Algo Sí, así. Un verano sí, que lo porque hacía Belito cada verano, Le ponían un nombre distinto, algo así. sí, qué sé yo. Pero bueno, después se quedó como Mediodía en Mediodía en TV, que era el show, porque además ya entraron el resto de los locutores, porque en un inicio era una sola quien conducía todo el programa, hacía las entrevistas, las diferentes secciones, y yo mucho tiempo Sí. conduje solo el programa. Y entonces ya después entró Belito, por ahí pasó Lianet Perfú, Arleti Roquefuente. Arleti Roquefuente Sí. también. Incluso una vez que me llaman y me dice, ¿tú quieres quedarte como conductora o quieres quedarte en Cubavisión? Y yo le dije, a mí déjame en Cubavisión, porque ese asiento de ahí, ¿Te daba miedo? no, a mí no me daba miedo conducir. Yo dije, ese asiento de ahí lo quiere mucha gente. Mucha gente. A mí no me interesa, ya yo pasé por ahí. Déjame en Cubavisión. ¿Verdad que vos dabas No, la entonces, Cubavisión? no, entonces yo, no.
Y bueno, cuando empecé a hacer TVR Hoy, me llaman, estaban haciendo casting para el programa Encuentro con Clio. Encuentro con Clio. Por Dios. Un casting con una cantidad de gente enorme. Y fueron decantando personas y nos quedamos 2 parejas. Entonces, de esas 2 parejas, no me acuerdo bien cómo fue, seguimos casting, y quedamos ¿Siempre Niro estuviste con Niro? y yo. ¿Siempre estuviste con Niro o era...? No, yo estaba con otra pareja mira. y Niro con otra locutora. Mi papá era un actor. Y al final quedamos Niro y yo en ese casting. Que da la casualidad, por cosas de la vida, yo había conocido antes a Niro, porque una vez mi mamá no podía ir a grabar un programa de Radio Ciudad de La Habana que ella grababa con Niro. ¿En serio? Sí, ella no podía ir. Y yo le dije, mami, está tranquilo, yo voy, te lo grabo. Yo voy y lo grabo. Yo sustituyendo a mi mamá. Oh, Dios. Y cuando veo entrar al estudio de Radio Ciudad de La Habana, A a Niro ese de rubio hermoso, vamos, Niro, locutor CNN. Cuando veo entrar a Niro, ahí con su pañuelo, venía en bicicleta, bueno, digo, coño, que bien está el locutor, yo no lo conocía, eso no fue nada, nos sentamos, ¿qué tal? Le digo, oye, no, mira, yo vengo por mi mamá, bueno, qué bien, Niro siempre ha sido una persona muy chévere, qué sé yo, y se sienta al lado mío, y quien abre el programa, quien abría el programa, era la voz de él, o sea, él empezaba en la locución, mira, cuando Niro abrió la boca, a ver si buenas tardes, yo quité la vista y hice así y miré, dije, pero ¿y este locutor de dónde salió? ¿Te impactó? No, es que vamos, Niro. por favor, Niro, sí. por favor. Entonces la vida nos llevó a hacer Encuentro con Clio. Y entonces juntos pasamos muchísimas experiencias, algunas muy divertidas. Sí, porque viajaban por el país. Viajábamos por todo el país. Cada 15 días ya prepara la maleta que te vas, viajamos, es un programa muy lindo que nos permitió conocer todo el país, nos permitió además, ¿cómo era de historia? Era de historia. O sea, o sí tenías que prepararte, porque no solo éramos locutores de eso, nos preparábamos, cuáles son las preguntas, cuál puede ser la posible respuesta, sin ser erudito. Dificilísimo. Porque yo recuerdo había preguntas muy difíciles. Muy difíciles. De cultura general integral, que ustedes se metían hasta en Grecia. Sí. Este héroe, este filósofo, y yo decía, por Dios, era increíble el trabajo de mesa que había en ese programa. Grande. Y además ya te digo, nos permitió conocer todo el país, que de otra manera, no hubiésemos podido. Nos permitió conocer el talento nato que había en los jóvenes, en los pedagógicos, en las universidades de todo el país. El interés por estudiar, el interés por ganar, la cultura que había realmente en todo el país, gente tan joven, deseosa de aprender y de hacer. Y bueno, ahí viajamos toda la isla por muchos años, como unos 4 años estuvimos. Ya te digo, pasamos momentos muy alegres, simpáticos, de todo. Pasamos juntos también momentos difíciles, claro, de las vidas personales o profesionales. Y eso nos unió. Niro y yo somos hermanos. Mucha gente decía, no, porque el papá de la hija de Yomiel es Niro, no, porque ellos son pareja, ¿no? Pero si yo los vi, yo los niños sí, no, pero si ellos están casados. Ellos están casados, pero si yo los vi juntos, ella estaba sentada en las piernas del Señor, por favor, no. Eran amigos. Eran amigos, pero vamos, es mi hermano, el padrino de mi hija. Que hoy Niro está casado con María Teresa Pino. Yumie, ¿cómo llegas a Uruguay? Y cuéntanos a todos, porque cuando te perdimos del radar, que Yumie salió de Mediodía en TV, salió, bueno... Yo hice Moody's. Moody's por el foro, como se dice en Yumie se desapareció de la televisión cubana y bueno, todo el mundo se quedó... Ni nada. Ya, se fue literalmente y bueno, está. Yumie, cuéntanos cómo llegas a Uruguay y para ti cómo fue esa experiencia, cómo tomaste la decisión de venir hasta acá.
y creo que la audiencia quiere saber porque los podcasts son para esto, somos porque como medio son chusmas. chismosos. Son chismosos, Les les gusta gusta saber. la chusmería, que para nosotros la chusmería es Es otra otra cosa. cosa. Acá chusmería es como saber, comentillería y estar ahí detrás del chisme. Cuéntanos, Yumie, cómo llegas a Uruguay y cómo te adaptaste a este país que no tiene nuestra cultura y que es muy diferente. Bueno, todavía me estoy adaptando, vamos a partir de ahí. A 3 años todavía, A 3 ¿no? años todavía me estoy adaptando. Mira, eso tiene su cosa, ¿entiendes? Eso tiene sus antecedentes. Yo en el año 2019 voy a Bogotá, a la Feria del Libro de Bogotá, Colombia, porque yo estaba publicando con una editorial de Colombia que se llama Tiempo de Leer, que ya cumplió 25 años, una editorial muy seria, con personas que la dirigen fabuloso, que hacen bueno, pues ya voy a aprovechar, ¿no? Que hacen unas tiradas de libros muy bien cuidadas, una editorial seria de verdad, de Colombia. Y ellos me invitan y yo fui en el 2019, me encuentro allí, en la feria, que estaba junto conmigo otra escritora que es argentina uruguaya, porque ella vive acá en el Uruguay, que se llama María Luisa de Francesco. Una excelente escritora para niños, narradora admirable. Ella vive acá en Salto. Y me encuentro con ella durante 10 días que estuvimos en Colombia. Bueno, ahí dimos talleres, conferencias, qué sé yo, presentaciones de los libros de mío. Y bueno, quedamos en esa amistad, en esa confraternidad. Y en el año 2022, o sea, pasó la pandemia, todo. Y en el año 2022 me invitan a la Feria del Libro de acá, del Uruguay. Del Uruguay, que como decíamos, vamos, a mí no estaba ni en el mapa, no sé por los escritores que me gustaban y por aquella escritora que yo encontré en Colombia. Y bueno, ella me extiende la carta de invitación, yo vengo, pero casualidad de la vida, mi hermano ya estaba aquí en Uruguay. Una pequeña raíz. Una pequeña raíz, sí. Yo tengo un hermano que es por parte de padre, pero en mi familia siempre se dice no existen medios hermanos. No, son hermanos. No porque es una persona a la mitad. No. Es mi hermano del alma, porque más yo no tengo otro. El único, o sea, ¿no? Es el único. El único, claro. El único. Entonces mi hermano ya estaba acá. Bueno, yo vine por un mes, todo el mes de mayo del 2022 yo me lo pasé acá. Y bueno, cuando ya regresé para Cuba, ya regresé con papeles adelantados, ¿no? Yo vine con María Luisa de Francesco y hicimos aquí en varias conferencias, sí, y charlas dentro del marco de la Feria del Libro de acá de Uruguay, en Montevideo, sobre la radio como herramienta o vínculo para la animación de la lectura. Narramos cuentos. Yo me fui con ella a Salto, que tenía un hermoso proyecto en la Biblioteca Municipal de Salto, donde ella narraba cuentos para niños. Yo hice todo eso con ella durante un mes. Bueno, algunos acuerdos con la Intendencia de Salto y demás, para yo regresar entonces ya con un contrato de trabajo. Ella, durante ese mes, conversamos muchísimo. Yo me quedé en su casa en Salto. Ella tenía el plan de fundar una escuela de narración oral. Espectacular. En Salto, porque en la parte norte de aquí Uruguay no existen muchos narradores, no se hace de manera, digamos, profesional como se hace en Cuba, en fin, en más. Íbamos a fundar esa escuela, de hecho la fundamos, sí, la escuela, bueno, por otros motivos sociales y políticos, eso no continuó después, pero bueno, ya cuando yo me fui a Cuba, con ese contrato entre las manos, con mi hermano aquí en Uruguay, mi mamá ya había fallecido a principios del 19, ya habíamos pasado la pandemia, sí, y me fui a Cuba a buscar a mi hija porque ese contrato me daba la posibilidad de traerla. Espectacular. Entonces
me fui. Ahora Cuba, arreglé mis cosas, calladita, que te ves bien bonita. Yo seguí trabajando, todo, porque además no había nada malo en eso, en esta época que yo me fuera ni nada. Yo tenía un contrato de trabajo, como lo había tenido otras veces. De menos tiempo, como mucha gente lo tuvo. De menos tiempo, yo realmente viajaba bastante, entraba y salía del país con bastante frecuencia. Y este no era más que otro contrato de trabajo. Lo que pasa es que era un contrato de trabajo extenso, Sí. que además se fue extendiendo. Está. Y está, así. Aquí estoy, Uruguay. Hace 3 años ya entré por primera vez a Uruguay. Y aquí estoy. ¿Te gusta Uruguay? Chicos, mira, a mí me gusta Uruguay. Yo cuando vine la primera vez, me gustó mucho Uruguay. Mira, no se puede mencionar Uruguay sin mencionar la Rambla. Exacto. La Rambla, que para nosotros los cubanos Es como el malecón. es como el malecón, lo que pasa es que no es de agua salada. Nosotros No le es de mar decimos- Caribe. Nosotros le decimos en Cuba el sofá de la ciudad. El sofá de la ciudad, que viene siendo como el sofá de Montevideo. Exacto. Lo que pasa que es el Río de la Plata, El río. que también me emocionaba. Sí, porque no escuchaba. Yo le dije, no, que te voy a hacer una anécdota, ahora me conté. Te voy a hacer una anécdota. La primera vez que yo vine, que dije, bueno, vamos, por Uruguay, que ya te digo, le agradezco a María Luisa de Francesco la oportunidad, porque a fin de cuentas me dio la oportunidad de venir. Yo le decía a mi hermano, ay, mi hermano, pero yo me tengo que montar en ese buquebús e ir a Argentina, porque yo me tengo que sentir como en la película El lado oscuro del corazón, ¿no? Que Oliverio pasaba a ver la mujer que amaba y viraba. Es una película hermosa, hermosa, hermosa. Argentina tiene unos cuantos años, muchísimos premios, donde además los textos son de Mario Benedetti Epa. y de muchos otros poetas, tanto argentinos como uruguayos. Y yo me quería sentir así, Es que como son cosas personaje. es que uno tiene cosas de niño y que uno va creciendo y las escucha. Sí, a mí me gusta mucho el cine. Claro. En Cuba había grandes festivales de cine y yo me la pasaba en obras de teatro y festivales de cine. Y entonces, ay, sí, cuando me pude montar en ese buquebús, Buenos Aires, que es tan grande. amo Buenos Aires. Yo también, me gusta mucho. Favor con Buenos Aires. Por favor. Y cuando yo me vi atravesando ese Río de la Plata, que es uno de los más hermosos, grandes y voy a decir populares porque la gente lo conoce, aunque esté del otro lado del mundo. En La Pampa. Exactamente. Ese Río de la Plata inmenso, grande, como si fuera un mar. Lo que pasa es que no lo es. No, parece un mar, parece Es que un uno mar. está atravesando el mar, literalmente. Pero vamos, no lo es. No. Entonces, es lo que nos pasa a nosotros los cubanos. Montevideo tiene esa hermosa rambla. Sí. Montevideo tiene muchos sitios muy bonitos. Su ciudad vieja, que es como La Habana Vieja. Es La Habana Vieja. Vamos, colonizado por los españoles igual. Todo Somos igualito. lo mismo. He hecho somos- las mismas estructuras. Exactamente, hay muchas partes de Montevideo que te puedes recordar La Habana. Colonia me recuerda a Trinidad. Colonia hermoso, Colonia igualito a Trinidad. Trinidad. Entonces, esas cosas hacen que te sientas, no en la casa, Pero te recuerden un poquito. pero te recuerdan un poquito Sí. eso. Y me gustó mucho los atardeceres de Montevideo. Son hermosos. Yo Amé. que vivo aquí cerca de la Rambla y podemos hacerlo de vez en cuando. Amé los atardeceres de Montevideo, que me recuerdan mucho los atardeceres de New Jersey, que me gustan mucho. Sí, porque la chica es viajada. Ah, Aquí donde sí, la sí, ven sí, ha sí. viajado más posiblemente que una maleta. Me falta. Y bueno, aquí tiene su agente de viaje que literalmente Exactamente. le vende los destinos. Sí, porque esta entrevista no es por gusto. El próximo pasaje me sale gratis. Ella quiere un pasaje gratis. Entonces, Montevideo es lindo. Hermoso. Yo creo que tenemos siempre que agradecer Que nos hayan acogido acá. que nos hayan acogido, algunos de mejor manera, Otros. otros no nos han acogido todavía, pero no importa, no tienen por qué. No, Es su tierra. no somos moneda de oro. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No todos los cubanos lo hacemos bien, Claro. ¿no? Somos como todo el mundo, con virtudes y efectos. Literalmente. Pero bueno, por lo general es un país con un pueblo solidario, ¿verdad? Y que está hecho de inmigrantes también. Que está hecho de inmigrantes, por eso yo creo que nos entienden un poco Claro. más.
porque es tierra de migrantes, yo lo digo siempre en mi programa de radio. Sí. Que después voy a hablar de eso. Mi programa de radio. Gente como tú. Entonces, nada, había pasado la pandemia. Y... ¿qué va? La pandemia fue muy cruda. Yo digo que muchas personas abrimos los ojos a la vida de otras maneras. Después de esos 2 años de pandemia. Entonces, esa pandemia que a muchos les enseñó, a otros no han aprendido todavía. Yo siempre digo que la vida es esta, no hay otra. O sea, puede haber otra, pero yo no tengo conciencia de eso. O sea, ¿quiénes fueron mis vidas anteriores? No sé, esta persona que cree en la reencarnación, en mis vidas anteriores, no sé si no tengo conciencia de eso, la mía es esta. Y hay que vivirla. Y entonces, realmente un buen día, me aparecí delante del espejo de mi cuarto, de mi casa. Ya todavía es tu casa. Que es mi casa, la propiedad dice señora Yumiel Rodríguez González, de mi casa, y me miré. Que hacía tiempo que ni me miraba en el espejo. Por favor. Por favor. Yo creo que fue un día que iba a hacer de tarde en casa, porque antes de venir yo estaba haciendo de tarde en casa por Raquelita. Y me miré realmente. Y dije, Dios mío, en 2 años yo he envejecido 10. Por Dios. Y lo que hemos vivido, el periodo especial de los 90, porque muchos de ustedes nacieron durante el periodo especial, 94. no tienen, no tienen conciencia, pobres padres de ustedes. Y yo dije, otra vez esto. No. Mi periodo especial fue desde mis 14 años, porque el periodo especial no fue solo el 90, el periodo especial empezó en el 88-89. El crudo fueron los años 93-94. El crudo de opción cero. Y no es que yo invente la opción cero. Es que existió. Es que existió, estaba dicho por exactamente, opción cero. Pero cuando digo cero era cero, querido. Cuando digo cero era cero, agua con azúcar. Dios. Agua con azúcar. Ahí en la escuela de arte, nosotros imagínate, para matar el hambre, nos hacíamos té de cualquier cosa. No, digo, caballero, un día nos vamos a envenenar, o nos vamos a drogar todo, porque era la primera hierba que encontráramos. Métela ahí en mí porque entiende. En fin, hermano. Y yo dije, yo me merezco esto. No. Mi hija. Se merece esto. Cuando tenemos hijos, a ver, en primer lugar, nadie lo merece. No, nadie lo merece. Cuando uno tiene hijos, ya te replanteas la vida de otra manera. Y lo mejor para ellos. ¿Qué es lo mejor para ellos? O sea, que por mí no quede no impulsar, no empujar, no abrir. Ya, si ella lo logra o no, ya queda en sus manos. Pero tú le diste el empujón. Pero es lo importante. Yo le di el empujón. Dije, vamos. Y me dio el empujón también a mí. Lleva un gran desgarro. Sí. No. Dejar todo atrás lleva más que dolor. Es un desgarro porque uno no saca las raíces. Mira, no, quítate tu... No, mentira, la raíz siempre está ahí. Pero es desgarrante. Es desgarrante. Tú sales de Cuba. Hay una obra de teatro que, si mal no recuerdo, el autor es Michael Chávez. Michael Chávez, Ernesto Tamayo, no sé, que lo estaban montando. Que la obra se llama La isla en la maleta. Por Dios. Yo creo que esa frase ya lo dice ya todo. La isla en la maleta. La isla en la maleta. Entonces tú sales dentro de tu maletica con una gran carga de incertidumbre, con una gran carga de esperanza, con otra que tú le pones optimismo, o lo que sea que claro, te vas con miedo, es la incertidumbre, la provisionalidad, la de... o sea, ¿cuántos años pasan y te sigues haciendo la misma pregunta del inmigrante? Así mismo. Dios mío, que yo dice, ¿lo habré hecho bien? Y sí. ¿Habré tomado la decisión correcta? Siempre uno se lo pregunta y bueno, hasta el día de hoy... Lo que pasa es que hace poco alguien me decía, mira, lo que pasa al inmigrante, una profesional me decía, lo que pasa un inmigrante, su sentimiento, su por dentro, eso solo lo sabe el inmigrante. Solo lo sabe.
Por mucha empatía que tú puedas tener, no, eso solo lo sabe cada uno, porque además emigramos y nos callamos lo que nos pasa. No decimos nunca nada, pero es muy fuerte. Yo siempre consideré a las personas que viajaban. Me decías que despediste a tanta gente. Yo despedí a tanta gente, Dios mío, tanta gente, que yo dije, no, y yo consideré siempre que la persona que tomaba esa decisión decía, wow, qué valientes. Qué valiente. Yo puedo ser una cobarde, pero yo, no, eso no. Qué valientes. Hoy corroboro que ciertamente es de valientes. Eran personas muy valientes. Muy valientes. Son personas muy valientes. Porque además el inmigrante se cae. Llora en silencio. Llora, sufre, se da contra las paredes, se levanta, se vuelve a caer, no sé qué. En silencio, eso solo el inmigrante lo sabe. Y nada, lo que te mata, como yo le decía a Andy en su podcast, que el cáncer del inmigrante es la ignorancia tan grande que uno siente para mirar para atrás y ver dónde tú naciste, donde no puedes estar porque hay otros factores que te lo impiden, donde muchos sueños literalmente se desvivieron allí y verte acá 3 años después, que para mí no es un logro pequeño, porque no, un gran logro. Todo lo que tenemos... Tú tienes programa de radio acá, tienes muchas cosas que vamos a hablar más adelante. Sí. Yo tengo mi trabajo, tengo mis cosas, como decía mi abuela, arreglado a pobre, pero las tengo. Exacto. Y es mucho. Creo que no se trata solo de las cosas materiales que puedas ir alcanzando, ¿no? Porque a fin de cuentas, las cosas materiales, digamos... Van y vienen. O sea, puedes tener un poco más o menos de comodidad, o qué sé yo, lo que sea. Pero no son las cosas materiales lo que al final te están llenando la vida. No. Forman parte de ella. Claro. Pero no son las que te llenan la vida. Es que además, como inmigrante, tienes que estar dispuesto a aprender. A aprender, quiero decir, todo. Desde leyes hasta personalidades, hasta todo. Clima nuevo, comida nueva, todo. Clima nuevo, comida nueva, maneras de ser diferentes, tonos diferentes al hablar, maneras de decirte las cosas, palabras que no están en nuestro argot. Sí, y muchas veces tenemos que renunciar en alguna que otra medida al cómo somos y cómo hemos sido. Y cambiar un poco. Oye, bájale 3, que nosotros somos muy aquí, hay que bajar un poquito. Exacto, los cubanos somos muy expresivos, demasiado, lo estoy diciendo en todos, de lo positivo hasta lo negativo, sumamente expresivos, sumamente impositivos. Sí. Porque nos creemos que nuestra verdad es la verdad. Absoluta. Y eso también lo aprendes acá. Claro. ¿Qué cosa es realmente una democracia? No estoy hablando de política. Una democracia. Una democracia es que tú piensas de una manera y yo puedo pensar de otra. Y yo puedo pensar de otra. Respetarlo. Y te respeto lo que tú piensas. Tal cual. Y tú respetas lo que yo pienso. Y tú no me tienes por qué imponer tu idea porque es la tuya. Yo puedo estar de acuerdo o no. Y se convive. Y se convive. El cubano es impositivo. Es mi verdad con la pena para afuera. Mi pareja vota al Frente Amplio y yo soy blanco. Exacto. Y lo tengo durmiendo conmigo en mi cama. Literalmente. Pero a lo mejor a tu pareja lo que le gusta es el mate. Exacto. Y tú dices, el mate no sirve porque eso es un té que no va a dar una hierba. Y yo tomo café. Usted toma su mate, me tomo mi café, disfruta su mate, me tomo mi café. Y somos felices. Y somos felices como lombrices. Mira, te voy a hacer una historia. En el primer podcast que a mí me entrevistaron, donde hablamos solamente de la inmigración, mi mejor amiga, que le mando un beso, aprovecho siempre para mandarle un beso, María del Rosario, que vive en Estados Unidos, dice: yo que he estado contigo en diversas aristas de tu vida, creo que desde que tengo 15, 14 años, María Rosario me acompaña y va conmigo arriba, me dice: ese hombre que yo conocí en el 2009, 2010, ya no es esa persona. Cómo has crecido y cómo has madurado. Claro. Eso me dijo, ¿sabes? Yo nunca lo pensé porque uno no se ve. No, claro. Y quien te ve es la persona que está afuera. Y cuando ella, que me con tanto amor y a veces con tanto odio me dice las verdades, sí, porque los amigos son para eso. Los amigos no siempre tienen que estar de acuerdo. Los amigos no tienen que estar de acuerdo siempre, pero siempre te digo, siempre tienen esa verdad que a ti te falta. Ellos te la lanzan. Y me dijo: eres literalmente lo que siempre soñaste ser, te falta mucho porque
tengo 30 años, pero lo que yo vi a lo que yo veo ahora es enorme la diferencia. El grado de madurez se madura de otra manera, y yo te digo, la migración es también, no solo dejar, No. la migración es también un aprendizaje de vida. Te pongo un ejemplo. Yo dejé 30 años de carrera. ¿Lo dejé? Dios. Mi vida, tengo 30 años. Exacto, tienes 30 años. Mi vida profesional, esa vida profesional, yo la dejé, yo estaba consciente de eso. Sí. Estaba consciente de eso. Sin embargo, no te puedo decir que tampoco es que yo lo extrañe. No. No. Porque cuando vine estaba consciente de eso. Lo que yo sé ya lo sé. Claro. Ya he hecho radio, he hecho televisión y esas habilidades me han servido para otras cosas. Y esa migración, bueno, es lo mismo viajar de vez en cuando, estar 1 o 2 meses que vivir. Que vivir ahí. Y ya eso es otra cosa. Pero me ha dado también la oportunidad de aprender tanto y tanto nuevo que yo no conocía. Yes. De redescubrir en uno mismo otras habilidades Que pensabas que no tenía y o que la vida te ha obligado a desarrollar y decir, caramba, este mundo también me gusta. Y sí. Me gusta hacer esto. Y eso es un descubrimiento que, vamos, Es increíble. bravo, Bravo. bien. Porque además me di cuenta que había tanta cosa que no conocía. Sí, cuando uno ya se va, literalmente Exacto. no sabía nada. Perdón, llegaron los inviernos. Sí, hace mucho frío acá. Sí. Que tanto que no conocía, van desde la informática hasta métodos de trabajo, hasta todo. Y como de por sí uno es una persona curiosa. Sí. En la vida uno no solo tiene que ser artista. Tú puedes hacer 1000 cosas más y el artistaje siempre te va a ayudar La a gente eso. dice, ¿por qué tú no cantas? Porque todos los que me ven y me conocen saben que yo canto, que participé en un programa de televisión, que es como La Voz Cuba, que llegué hasta la semifinal, que muchas cosas, que pin, que pan, pero literalmente yo le digo a la gente, a mí cantar me engrandece el alma, pero no me da de comer. Exacto. A mí Yo tengo una amiga me mía. engrandece el alma, pero no me da de comer. Yo tengo una amiga mía en Tampa, que hace poco fui a verla, que dice, ¿pero por qué? Estudiamos juntos. Dice, ¿por qué yo quise ser artista? ¿Para qué me ha servido eso? ¿Cómo no se me ocurrió hacer otra cosa? Es así, no se me No plantea. estoy renegando, yo soy artista. Yo creo que desde que naciste ya tenías Ya. ese lucero en la Yo frente soy de que vas a ser artista. Ahora, ese conocimiento que tengo, esas actitudes que me acompañaron, o la versatilidad que yo fui logrando alcanzar, esa misma versatilidad se la he ido poniendo a otras cosas. Y mira, algo que está perfecto, es como si fuera una nueva vida. ¿Tú sabes lo que es en una misma vida vivir dos? Oye, es un privilegio. Un privilegio grande. Es un privilegio. Además tengo mi programa de radio. Ah. No. Tengo mis 2 de voz. Cuéntale a la gente qué programas tienes que estás haciendo. Mira, tengo 2 programas de radio. En FM Ciudadela, que es una radio que tiene ya más de 7 años. En FM Ciudadela, que radica en la calle Yaguarón, pero que puede llegar a todo el mundo, no solo en las aplicaciones de radio que existen en los teléfonos, sino por el radio tradicional, pero además está en internet. En YouTube. Salimos en vivo en YouTube. El programa se llama Gente Como Tú, que lo estoy haciendo desde febrero del año pasado. Sale todos los sábados en vivo a las 9 de la mañana en FM Ciudadela. Gente Como Tú, de 9 a 10 de la mañana. Gente Como Tú. Hablamos, es un programa para la familia. Yo les voy a dejar acá abajo las descripciones y algún que otro link y cómo se llaman en las redes sociales para que lo puedan encontrar mucho mejor. Exactamente, que no está en mi red social, está en la de FM Ciudadela, porque yo soy lenta en eso. Pero digo que no me gusta tampoco hacer todas las cosas a lo loco. Yo estoy haciendo un stop de programas, qué sé yo, y cuando ya me encuentre, porque la gente dice, ¿por qué tú no haces un podcast? ¿Por qué tú no...?
Yo no quiero ahora. O sea, no me siento preparada, no estoy lista. He estado en aprendizaje de muchas cosas. Pero yo creo que Que son que me dan de comer, claro, que son las que me dan de comer, Sí, pagar claro. las cuentas. Y entonces empecé por este programa de radio que ha sido de verdad una oportunidad tremenda en FM Ciudadela, que se llama Gente como tú. Es un programa, una hora, Sí. para la familia. Ahí hay segmentos y secciones para todas las generaciones que hay dentro de una familia. Claro, está dirigido sobre todo a las familias de migrantes. Sí. Tanto a la comunidad, por supuesto los uruguayos. Sí. Vamos, los Que uruguayos. son los primeros. Esos son los primeros. Pero está dirigido a lo mismo venezolanos, colombianos, dominicanos, peruanos y bueno, por supuesto, A la comunidad vamos cubana. a la comunidad cubana, que se tratan diversos temas. Es una conversación, puede haber invitados de todo tipo. Invitados de gente que ni famosa ni nada de eso. Invitados de gente como tú. O sea, Claro. vamos, el segurita de la esquina, ¿no? Gente Porque como- la gente siempre tiene historias Que contar. que Por eso abrí contar. mi podcast. Son enseñanzas, son historias para contar. Y a veces tienen más historias para contar las personas comunes, Que que gente supuestamente famosa. son comunes, que nos las tropezamos en la calle y no sabemos ni quiénes son. Y sí. Y sin embargo, son gente que tiene tanto para ofrecer y para brindar. Por eso el programa se llama Gente como tú, sábados, 9 de la mañana en FM Ciudadela. Ahí lo tienen, chicos, para que vayan a verlo. Y Sí. las redes de Yumi también se las voy a dejar acá para que puedan seguirla y ver un poquito más de las cosas que postea, que no creo que postee mucho. No, yo no posteo pero- mucho, yo lo doy promoción al programa ahí de vez en cuando, qué sé yo. Pero bueno, les dejo por acá su Sí, Instagram para que la puedan seguir. Y recién Ujú. abrí mi programa infantil. Yo no podía, es que tuve, eso sí, Eso te tira, eso eso te me tira, tira, sí. eso, vamos. Entonces abrí, dentro del programa Gente como tú, yo tenía una sección para niños Sí, que se llama Sueños para contar. Sueños para contar se llamaba Mi compañía de teatro infantil, tienes toda la razón. porque mi programa infantil de Radio Ciudad de la Mano se llamaba Cuentos para despertar. El de Radio Rebelde es Solecito Mañanero, al cual yo les digo que de yo verdad, todavía- Solecito Mañanero. Solecito Mañanero. Bueno, yo estaba con eso, hice mi estudio de mercado. Aquí en Uruguay, en la radio, ni este programa infantil. No hay. No, eso no existe. En televisión existe algo, Sí, para no poner, pero muy poco. existe algo. Sí. No pudiera decirte que sea un programa infantil, ¿no? Ujú. Existe algo, pero es un público que aquí no, No. o no se tiene en cuenta, o bueno, no sé, por las cosas de la vida, por los lugares como son. Y no existe un programa infantil. Yo dije, ¿tú sabes cuántas madres tienen sus niños cubanos, que han venido con sus niños cubanos? ¿Cuántas mujeres venezolanas, dominicanas, capaz que deseosas de un espacio para Para niños? niños. Y me di cuenta además cuando yo estaba dando mis talleres de animación a la lectura en el Centro Cultural de España, que están ávidos de eso, Se necesita. ávidos de eso, se necesita. Entonces abrí mi programa, llevo 3 nada más, y además es muy difícil porque lo estoy haciendo en vivo. Opa. Un programa infantil en vivo es muy difícil, uno porque lleva muchos efectos de sonido, toda una serie de cosas, y está complicado, ¿no? Sí. Hasta el momento está saliendo a las 10 de la mañana. Es probable que un poco más adelante lo pase para las 10 y 10, 10 y cuarto, porque se me pegan los dos programas al mismo tiempo. Sí. Y yo sí tengo conciencia de lo que voy a hacer, pero un programa infantil necesita que tú hagas. Un respiro. Cambies el chip. Cambias el chip Y- para introducirte en el otro, porque yo narro cuentos en vivo, hay efectos, las voces de todos los personajes, todas las cosas. Yo Qué trasladé lindo. mis cuentos para despertar a esta radio que me dio la oportunidad. Aprovecho para agradecer al colectivo de FM Ciudadela, que es muy pequeñito, la oportunidad, ¿no? Están encantados con el programa. Y sí. Ahí hay que irlo madurando poco a poco, pero ahí está el sueño para contar, con poemas, con adivinanzas, con canciones, Sí. como muchas canciones infantiles cubanas, obvio. Y por supuesto narro cuentos, y es una manera que se tiene, como lo hacíamos en Cuba, de educar y brindar conocimiento desde la diversión infantil. Claro que sí.
Creo que es lo más importante. Mira, ya, a mí me puede pasar ya, no, cualquier Cualquier cosa, a mí no cosa. importa, Ya ya yo estoy escribí, haciendo mira. radio, ya vamos. Según José Martí, un hombre o una mujer es exitoso cuando ha escrito un libro, cuando ha plantado un árbol y cuando tiene un hijo. Exacto, Bueno, vamos, yo ya hice las ni he 3. escrito un libro, bueno, plantar árboles sí mucho, pero hijos no creo que vaya a tener, pero yo me considero una persona exitosa y de eso va una de las últimas preguntas. Yumi, en mi podcast se caracteriza por estar hablando con mi invitado, bueno, tú lo has visto y me dijiste que te gustaba, me ha dado unos consejos que increíbles. Le voy a cobrar la clase. Para las tomas de cámara, con la luz y bueno, muchas cosas que se lo agradezco infinitamente. Yo tengo una pregunta siempre que se la hago a todos mis invitados, que es ¿cuál es el momento más difícil que has pasado en tu vida? Y bueno, creo que ya has respondido con creces esta pregunta, pero bueno, si tienes algo más que acotar de algo muy difícil que hayas pasado, creo que la audiencia lo va a Cosas difíciles que pasamos todos los días. agradecer. Mira, imagínate, tú eres mi niña, ya tengo 50 años, tú sabes, 51. Dame, Toma, Sí, dame. mójate las cuerdas vocales y entonces sígueme hablando porque Está bueno. está espectacular. Está bueno. No voy a decir cuál es la marca porque todavía no somos No sponsor. tenemos sponsor. No tenemos sponsor para ninguno de mis programas de radio y bueno, busquemos para el tuyo también. Sí, Es importante para que podamos mantener, yo siempre digo en mi programa, es un pedacito de Cuba en tu radio, pedacito porque de cuando tú Cuba. oyes tu acento, oyes tu música, tu manera de decir las cosas, vamos, por favor, sábado 9 de la mañana, no a 10. Bueno, en la vida, imagínate, yo con 51 años, ¿cuántas cosas más pasaron? claro, porque esa es la vida, ¿no? Claro. Golpéate y levántate, golpéate y levántate, golpéate y levántate. Creo que me considero una persona con bastante dominio de la inteligencia emocional. La televisión me ha dado eso. Porque vamos, la televisión en vivo, me encanta la televisión en vivo. Me gusta más la radio, la radio y teatro. Pero bueno, la televisión en vivo, no sé. Te divorciaste y estás ahí. Ahí Riéndote. está. Y no pasa nada. Ujú. Es Dejaste a tu- increíble, ¿eh? Dejaste a tu hijo enfermo, Y tienes que con sonreír. fiebre, que... Este bonita todo así. Y claro, hay momentos en la vida que son difíciles, muy difíciles, muchos. Por ejemplo, o sea, por ponerte uno, el hecho de que sacaran del aire, por ejemplo, Mediodía en TV, que era un programa que yo había hecho durante 12 años, Media vida. media vida, impacta en tu vida. Bueno, nos impactó a los espectadores porque... Bueno, de pronto- imagínate a los que lo hacíamos. De un pronto día un día para te dice, otro. votados, se van todos, que puede pasar en cualquier televisora del mundo. No Ujú. conviene este va, lo que pasa es que en cualquier televisora del mundo no creo que se lleven del aire el Ah. programa con más rating de audiencia. Exacto. Pero además lo hicieron de una manera fea. Y eso duele porque parte de lo que no sé. Uno se divorcia y pare ahí, así, en la pantalla. Y eso fue impactante. Eso fue impactante. Pero, como te decía, la inteligencia emocional y esto de levantarse, a los pocos días yo dije, no, bueno, Yumie, tú vas a hacer ahora lo que tú siempre, lo que más te gusta y lo que tú siempre has querido hacer. Al mediodía en TV en vivo era todos los días y te picaba el día a la mitad, Sí. ¿no? Yo nunca había dejado de hacer radio ni nada. Digo, yo me voy a dedicar ahora a trabajar lo infantil, que es lo que más me gusta a mí. Entonces me creé mi grupo infantil Sueños para Contar. Ujú. Vamos, yo me tuve que hacer otra carrera. Y sí. Porque ¿qué pasa? La gente me conocía como la cara de Cuba Visión Mediodía en TV. Ujú. O la cara de Encuentro con Clio. Yo siempre me mantuve haciendo radio y siempre me mantuve haciendo mis programas infantiles. De hecho, yo me gradué de la ENI con una obra infantil, porque siempre me gustó. Pero yo, para los televidentes, Era no la tenía cara, nada que ver con lo literalmente. infantil. No. Así que tuve que ser muy valiente y armarme de una carrera nueva Y sí. hacia lo infantil. Creé mi grupo infantil, se empezaron a publicar mis libros, que además gustaron, es porque sean míos también, ¿no? Y así fue sucediendo, y mira, me levanté, no pasa nada, Y sí. no pasa nada. Luego yo viajaba mucho a la isla con presentaciones infantiles, y donde quiera que llegaba,
desde Alex Cambray hasta, no sé, Habana Vieja. ¿Y qué pasó con Mediodía en TV? Porque Todo el mundo preguntaba. no, es que aún hoy, aquí, en Montevideo, Uruguay, donde quiera que haya un cubano, me dice, Yumi, ¿y qué pasó con Mediodía en TV? Bueno, Y sí. y bueno, pero me levanté y hice una carrera infantil que amo. ¿Y qué era lo que querías hacer? Exactamente, mucho doblaje, muchas cosas, que era lo que yo al final quería hacer. Pero bueno, fue un momento impactante de la vida. Hay otros, Sí. hay otros. Imagino que la muerte de tu madre también impactó. La muerte de mi mamá, vamos. Eso, y además me va a acompañar para el resto No de la tiene vida. explicación. Eso no tiene. Explicación. Eso no hay palabras Claro. para describir un hecho como ese. Pero bueno, eso también me llevó a tomar otras decisiones, que fue, por ejemplo, emigrar. Claro. Y con mi mamá viva en Cuba, no, ¿qué va? Y bueno, yo dije, bueno, ¿y ahora aquí qué hacemos? Y bueno, ya pasó todo eso, la pandemia, el esto, el otro, vino con una posibilidad de contrato de trabajo, busqué a mí y vine, y además porque sé que puedo regresar cuando yo quiera. Y sí. Yo lo que no me puedo sentir atrapada en un lugar y que yo no pueda mirar Sí. a mi casa, ¿no? Así No estoy hablando de casa de casa No. de 4 ladrillos, no. Casa, Cuba. Cuba. Cuba Yo no siempre puedo va a ser mirar nuestra acá. casa. Porque miras en la casa, eso de que no, las raíces están, esas no las puedes del fondo. Nunca las puedes arrancar. No las puedes arrancar. Tú puedes dejar atrás, hacer como que bloqueas, como Claro. que. Porque tienes que. Pero no. Es una etapa de sobrevivencia después, ¿no? De rehacerte en la vida, Sí. de volver a aprender, de hacer otra vida, que es muy complicado. Pero bueno, la patria es la patria. La patria es la patria. Porque patria, señores, vamos a aprenderlo. La patria no tiene que ver con política. No, es donde tú naciste y donde tú creciste. Vamos. Esa es tu patria. Vamos, es la patria. Así que patria es humanidad, Eh, pero la humanidad te lleva a Cuba porque es ahí es eso. y sí. Entonces, las personas que migran no están renunciando a la patria. ¿Tú renunciaste? No. No renuncié. Yo voy en busca de oportunidades, posibilidades. Una mejor mejorar mi vida, claro. una mejor vida, ayudar a los tuyos y ser otra persona. Sí, Porque sí. cuando migras tienes que sí o sí ser otra persona. Y tú conversabas hace un rato, no sé si estábamos en cámara o no en cámara. No, esta amiga tuya que decía, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo ¡No! Y entonces tú ves a Quiz, ay, pero que te has cambiado, porque ya tú no te acuerdas. No, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Pero si no trato de olvidar, no sobrevivo. No sobrevivo. Y la vida del ser humano es esa. Y sí. Aprender cada día. Constante aprendizaje. Ujú. Yumi, ¿cuál es tu tesoro más preciado? Mi hija. ¡Eso! Mi hija, ese es mi ño. Sí. ¿Qué edad tiene Daniela? Daniela tiene 20 años ya. Es una niña. Sí, Y bueno, es una niña. comparado con es nosotros, como- yo tengo 30, pero bueno. Sí, es una niña, una bebé. Ella cree que no es una niña, pero... Única hija, ¿no? No se nota. Y bueno. Sí, es mi única hija, de la cual estoy orgullosísima, Sí. como todas las madres. ¿sabes? Bueno, Mi hija es la pues. mejor. Pero yo siempre digo con mi hija, nosotros somos un equipo. Nosotros somos un equipo. Amigas, son amigas además. Sí, además de eso, yo soy la mamá buena y la mamá bruja. Bueno. Me toca regañar, quitar no sé qué, impulsar, empujar, alentar, qué sé yo. Pero, bueno, ya es una mujer que Claro. tiene 20 años. Sí. Tiene 20 años, somos un equipo. Digo, no, aquí estamos nosotras dos solas, aquí no. Así que nosotras o nosotros, Con ¿no? nosotras. Porque, bueno, independientemente, tengo grandes amigos aquí, gente que conocí aquí en Uruguay, Esa es otra historia. cubana, los amigos, bueno, de Cuba, Jordan Martínez, por ejemplo, que era realizador de sonido, que era conocido por mi mamá, que se lo encontré aquí, otro amigo, bueno, que no quiero ponerme a mencionar el nombre. Porque si no la gente se te pone brava porque me pasa. Cada vez que menciono a un amigo, no me mencionaste. Exactamente, pero bueno, por supuesto, tengo que mencionar
a mi amiga Dagma Francia. ¡Ay, Dagmita! Beso para Dagma. La cita. Que tengo que tenerte sentada aquí porque Dagma tiene una historia de vida muy No, es linda. simpaticísima, Y va, por Dios, Dagma es para mí de los seres con más luz que he conocido. Sí, muy y es esa gente propia, que está delante todo el tiempo riéndose, bailando y de empuje, la una gente, adoro. yo creo, lo mejor, de las mejores cosas que me ha pasado en Uruguay, Dagma Francia. ha sido Dagma, que es, fíjate que a La Dagma cista, la la cista, cista. pues viene de sister, ¿no? La cita. La cista, más a buena cita. Porque fíjate que Dagma, que trabajaba en Big Music allá y todo eso, Sí. yo no conocía a Dagma en Cuba. Y la conocí aquí en Uruguay. Y desde entonces tenemos esa hermandad Sí, de ayuda y risa, claro. de llanto y fiesta, Complicidad. de whisky y cerveza, Sí. y Porque no se le da lo de agua mismo. con limón, y de agua con limón. Y bueno, ha sido de verdad, mira, pues la vida siempre te regala cosas. Claro. Te quita y te regala Exactamente. Entonces nos regalan eso. esas cosas. Los amigos, nos regala la familia, que aunque está lejos, sigue siendo la familia. Y sí. Y todo, ¿no? No hay de qué quejarse. No hay de qué quejarse. ¿Y qué considera Yumiel Rodríguez González? ¿Qué le falta? Porque, bueno, ya tiene una carrera, hijo, escribió un libro, hizo muchas cosas. Uno Pero no. siempre... Tengo 8 libros 8 libros publicados, por Dios. Perdón. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta por hacer? Cuéntame, ¿qué te falta por hacer? Me falta seguir viviendo. Y sí. Pero vivir. Vivir. Que no es, no, aquí seguir viviendo. No. Al límite, ahí todo el Vivir. tiempo. Día por día. Yo te comentaba, yo soy una persona que le gusta aprender. Me gusta aprender, ponerme retos. De pronto estoy trabajando ahora en una empresa que tiene que ver con la informática. ¿Me dijiste? Yo me quedé loco y sin idea cuando me dijo trabajo en una empresa informática. Digo, ¡puah! Exactamente. Pero estas habilidades que yo he adquirido en la vida, yo no voy a dejar de ser artista, yo soy artista. De toda la vida. Vamos. Y esto se lo pongo a cada cosa que aprendo, a cada cosa que hago. Y trabajo como project manager en toda la parte de talento humano, pero me permite ser creativa también. Claro. Y he tenido que aprender desde los 49 años, bueno, yo llevo aquí 49, 50, 51. He aprendido metodologías de trabajo que no sabía que existían, Y sí. cosas de informática que, bueno, yo no sabía. Un montón de cosas. Y eso, aunque es estresante, obviamente porque tienes que aprender a aprender rápido. Mira, he descubierto todo un mundo impresionante, atrayente. Entonces, ¿qué me va quedando? Seguir aprendiendo. Me gusta ser buena en lo que hago. Y sí. O por lo menos que me quede de una manera digna. Me queda eso. Me queda seguir un programa de radio. Tener otros. Sí, claro. Me queda conseguirme un sponsor. Me queda seguir impulsando a mi hija. Verla. Y sí. Te digo, me queda vivir. ¿Y qué no es vivir si no es todo Es eso? todo eso. ¿No? Nada. Sí, yo todos los años tengo una meta distinta, un proyecto distinto. Yo he ido logrando cosas desde que llegué, mira, sí he logrado. Y sí. Es así, al paso, porque creo que el ser humano, por sí cualquierita, ¿no? Lo que tienes que ponerse es metas y proyectos de vida. Metas y proyectos de vida. Es muy importante. No es tampoco que es una carrera por tener éxito. ¿Qué cosa es el éxito? Mira, primero tienes que sentirte bien. Es como la felicidad. Exactamente. ¿Qué cosa es el éxito? ¿Tener 4 cosas? No. No. Éxito es cuando vives en bienestar. Y sí. Y cuando digo en bienestar Y a plenitud. y a plenitud, es en bienestar contigo Sí. mismo. Porque te tiene que acompañar la salud, te tiene que acompañar el trabajo, te tiene que acompañar los amigos. Eso es tener éxito. Eso es tener éxito. Y tú eres una mujer exitosa. Perdón. Nada, chicos, acá conocimos un poquito más hoy de esta excelente mujer, amiga, madre, hermana, emprendedora Y viajante. y viajante también. Espero que les haya gustado. Yo lo he disfrutado muchísimo. Para mí es un sueño realizado estar al lado de esta figura, vamos a decirle así, que era o es uno de mis ídolos.
Y nada, muchachos, denle like, comenten, suscríbanse al canal que es gratis. Y nada, hasta un próximo Mira que encuentro. lo gratis nos gusta. Hasta un próximo encuentro de Verdades al Desnudo. Nada, chicos. Chao, chao y nos vemos. Nos vemos. Chao, Uruguay. Amor, hermoso. ¡Ay, me mira!